Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto saludarlas. Jueves 16 de diciembre y estamos ya a muy poquitos días de festejar Navidad, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Se prevén en los próximos días estos contagios incrementales a raíz de la variante Omicron. Ojalá que no, pero por lo pronto tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir siendo muy cautos, mucha vitamina D, sol, sana distancia, lavado de manos, sobre todo cubrebocas, nunca lo deje. Y nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor le damos la bienvenida y me da muchísimo gusto saludar a mis queridas amigas María Elena Vega y Romina Román. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas noches. Buenas noches, Claudia, qué gusto saludarte a ti y a Romina Román y por supuesto a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este jueves 16 de diciembre. Ya, qué rápido se está pasando este mes. Cuídense muchísimo, los asaltos, los choques están a la orden del día y el tráfico espantoso. Mejor acompáñanos, mucha información. Y por supuesto también saludo a mi querida amiga Romina Román. Qué gusto verte, qué gusto saludarte, querida Romina. ¿Cómo vas para la Navidad? Gracias, Claudia, el gusto es mío. Estoy muy contenta de estar contigo, con María Elena, pero sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Ahí van los preparativos, poniéndonos de acuerdo con la familia, pero lo más importante en este momento es que están aumentando los casos, los contagios de COVID. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos con doble cubrebocas, gel antibacterial y evitar lugares concurridos. ¿Y qué vamos a tener esta noche, María Elena? ¿Qué hemos preparado en este programa donde ya vamos perfilando el cierre de año? Gracias, Claudia. En unos momentos nos vamos a estar enlazando con Raúl Feliz, catedrático del CIDE, un gran economista y financiero. ¿Cómo cerramos el 2021? De esto y más platicamos con él. ¿Y qué más vamos a tener, Romina? ¿Realmente el gobierno quiere impulsar a la ciencia y a la tecnología? ¿Cuáles son las estrategias para detonar a este sector tan importante? De esto nos va a platicar el senador Gilberto Herrera Ruiz. Vamos a platicar con Rafael Lores sobre el buzón tributario. Otra vez vamos a platicar sobre este tema porque le tenemos malas noticias. Y frente a las malas noticias, pues lo mejor que podemos hacer es asesorarnos con un buen contador, con un buen fiscalista. Y hoy platicamos con Rafael Lores. El temor a un contagio de COVID-19 ha retrasado por varios meses las visitas al dentista. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué padecimientos se están observando en este momento? De eso nos va a platicar el doctor Armando Higareda, él es cirujano dentista. Jueves 16 de diciembre, le tenemos un programa sin desperdicio. Por favor, quédese con nosotros y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Raúl Feliz, catedrático del CIDE, un gran economista y financiero. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, un placer estar con ustedes hoy. Raúl, si tuvieras que hacer un pequeño balance de lo que fue este 2021 en materia económica, ¿cuál sería, Raúl? Bueno, 2021 definitivamente es un año de recuperación. Recordemos que venimos de un terrible 2020. De hecho, el Producto Interno Bruto del mundo tuvo una contracción de 3.4, que calificó como la peor contracción de la actividad económica desde la Gran Depresión del siglo pasado. Y para entonces, el año pasado no sabíamos todavía si era posible que la ciencia pudiera desarrollar una vacuna. Comparado con el terrible 2020, 2021 es un año donde las cosas se ven de una forma muy diferente. La economía mundial probablemente va a crecer entre 5 y 6% este año. Todavía no se recupera todo lo perdido, pero es una recuperación sustancial. Sabemos que la situación no es tan desesperante como era en el 2020.
hay más esperanza, más expectativas, más optimismo que lo que se tuvo a lo largo del 2020. En el caso particular de México, estamos inmersos en una recuperación de crecimiento económico. México probablemente va a terminar creciendo este año algo así entre 5.5 y 6%. Recordemos que el año pasado hubo una contracción en la economía cercana al 8%. Todavía nos queda mucho terreno por delante para seguir recuperándonos, pero también hay un balance positivo en el sentido de que los empleos, tanto formales como informales, se han logrado recuperar y se respira un ambiente diferente, de que incluso en particular en la pandemia de COVID, aquí en particular en México, estamos terminando el año con muy buenos números. Ha sido un buen año, un excelente año cuando se compara con el 2020. Gracias, Raúl. Buenas noches. Te saluda Romina Román y en materia interna, ¿qué es lo que te preocupa? No hay estímulos a la planta productiva, a las empresas, una inflación que es la más alta de los últimos 23 años, bajo crecimiento económico. ¿Cómo estás viendo las perspectivas, pero desde adentro? Porque finalmente los factores externos pues no se puede hacer mucho, hay muy poco margen de maniobra. Sin embargo, la política interior, ¿cómo la estás viendo? Bueno, pues vienen con el 2021, vienen una serie de nuevos temas. Uno de ellos, que hacía tiempo no figuraba en la agenda, es el tema de la inflación que mencionaste. No solo es un tema de México, es un tema global. Estamos en México con una inflación que alcanzó en noviembre más de 7 puntos porcentuales y que es la más alta en 20 años. Pero también en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, alcanzó una tasa de inflación de 6.8, que es la más alta en el caso de ellos en los últimos 30 años. O sea, estamos viviendo como una consecuencia, un resultado de esta recuperación económica. Estamos viviendo en un entorno de presiones inflacionarias generalizadas en todo el mundo occidental. A todos nos preocupa, a los consumidores les preocupa, a los trabajadores les preocupa, pero yo quisiera decir que en realidad siento que es mucho mejor estar preocupado porque la inflación es alta a que estar preocupado porque la gente se está muriendo y la economía se está desplomando. Es una preocupación que prefiero a la otra, porque el tema de la inflación no lo quiero minimizar, pero es un tema con el que sabemos cómo manejarlo. Y además, en particular, esta inflación que estamos viviendo, en realidad a mí no me asusta. Yo creo que es una consecuencia de los cambios tan rápidos que se han dado en la oferta, en la demanda de bienes, y que se va a ir corrigiendo con el tiempo y con las medidas correctivas que los bancos centrales tienen que implementar. Ya la Reserva Federal ha pautado un camino de normalización de la política monetaria, lo hará también el Banco de México, y yo creo que vamos a ver el próximo año un descenso gradual de estas inflaciones. Es un tema que hay que prestarle atención, pero no es un tema tan negativo como el que vivimos en el 2020. Ahora, sobre la calidad de la recuperación. Ese es un tema que abordas cuando dices cómo está la pequeña empresa. Y bueno, yo creo que en realidad en México la recuperación se ha explicado fundamentalmente por la demanda de los productos mexicanos en los Estados Unidos. Es decir, han sido las exportaciones, la entrada de remesas de los trabajadores migrantes, los que le han dado un soporte a la economía mexicana. Todavía las variables internas como son el consumo, pero fundamentalmente la inversión, muestran un rezago considerable. Y en este tema particular de la inversión, hay que reconocer que las condiciones que privan internamente en México no son propicias, sobre todo para los inversionistas domésticos. Esto tiene que ver con la estrategia de desarrollo del gobierno, pues que no ha sido capaz de articular una visión que el sector privado comparta. Entonces esto ha generado una gran cantidad de incertidumbre que tiene el riesgo de hacer que la recuperación en México en el próximo año, en el 2022,
sea débil y que incluso sea incompleta. Raúl, te saluda Claudia Villegas. Raúl, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero siempre te preguntamos sobre Pemex. Pemex, ¿qué papel puede jugar en este 2022, Raúl? Tomando en cuenta que se reduce el tema de la carga fiscal, hay apoyos en presupuesto y, bueno, que seguimos con el tema pendiente de la transición del cambio en el paradigma sector eléctrico, autos de gasolina o autos eléctricos, Raúl. Pemex, curiosamente, ha tenido un año 2021 relativamente favorable, porque ha estado operando con precios del petróleo que, después de haberse desplomado en el 2020, han tenido un repunte importante. De hecho, este repunte de los precios del petróleo ha sido un factor en la inflación que mencionábamos hace un rato. Entonces, para Pemex esto ha sido una buena noticia. Pemex está vendiendo sus productos al doble o más del doble de lo que lo vendía en el año 2020. Sin embargo, pues Pemex viene de una situación complicada, sobre todo en su estructura financiera. Más allá de las ineficiencias operativas de Pemex, en realidad Pemex es una empresa que, debido a que goza de campos petroleros muy de bajo costo, es una empresa realmente, parecerá contradictorio lo que voy a decir, es una empresa bastante rentable. El problema de Pemex es que tiene una estructura financiera muy inadecuada. Es la empresa petrolera con mayor deuda en el mundo, más de $100,000 millones de deuda. También heredó una estructura fiscal de pagos de impuestos que le pone una mano muy dura a Pemex, y eso hace que los resultados de Pemex no sean adecuados. De hecho, Pemex, sin el apoyo del gobierno, sería una empresa que estaría quebrada. La estrategia del gobierno, obviamente el presidente de la 4T ha hecho clara, patente su idea de que Pemex debe ser salvada a costa de lo que sea. Pues yo esperaría ver en los próximos años que el gobierno, pues, a través de transferencias o de una nueva estrategia que se pueda dar a conocer, absorba gran parte de la deuda de Pemex, de forma tal que ese peso se transfiera hacia las finanzas públicas y eso le dé a Pemex un mayor grado de libertad y la posibilidad de aumentar sus inversiones y lograr lo que hasta ahora no ha podido lograr, que es comenzar a incrementar la producción de petróleo. Creo que las perspectivas no son tan malas para Pemex en los próximos 3 años. Creo que el gobierno lo va a seguir apoyando y si los precios del petróleo se mantienen elevados, esto se podrá hacer sin que signifique esto un costo muy elevado para las finanzas públicas. Sobre la reforma del sector eléctrico, yo creo que es un tema que hay que pensar muy bien. La propuesta que se vio en el 2021 y que finalmente no se aprobó, me parece que es una propuesta bastante limitada y que en vez de significar un avance, significará un retroceso. Esto no quiere decir que la actual estructura que se heredó de los gobiernos anteriores es la correcta, pero creo que hay que pensar, hay que discutir y hay que buscar una solución al problema del sector eléctrico mirando hacia adelante, hacia las nuevas tecnologías y no regresando hacia la integración vertical monopólica del pasado, que tampoco funcionó en el pasado y que seguramente no va a funcionar en el futuro si se intenta de nuevo. Yo esperaría que haya una discusión nacional sobre el tema, que el gobierno muestre cierta flexibilidad y que se alcance una solución que sea para que el país pueda seguir progresando. Pero es más una manifestación de un buen deseo que un pronóstico de lo que va a pasar el próximo año con la reforma del sector eléctrico. Gracias, como siempre, un análisis profundo sobre la situación económica del país. Esperemos seguir platicando contigo, que nos sigas dando estas opiniones que son muy valiosas. Raúl Feliz, analista catedrático, investigador del CIDE y uno de los especialistas, uno de los economistas más reconocidos. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Muy buenas noches. Al contrario, que pases unas felices fiestas y quédense con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo
y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.